Marcos Arana. Cada día la sociedad está mejor informada sobre los riesgos imprevistos, naturales o provocados. Los desastres, hasta cierto punto, son previsibles si se dispone de información técnica y científica en general sobre los riesgos. Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, del CUSH, es experto en la materia y hoy ilustra al auditorio de Cara a Cara sobre un instrumento que se llama Atlas de Riesgo. Pero, como diría Perogrullo, vamos comenzando por el 1. Y le digo a Luis Valdivia, bueno, primero, gracias, buenos días, qué bueno que vienes a platicar con el auditorio de un instrumento que para muchos, para los profanos como yo, para los ignorantes como yo, pues no es muy conocido, Luis. ¿Qué es eso de Atlas de Riesgo? Sí, buenos días, Marcos, buenos días a tu auditorio. Mira, es un instrumento que se fue creando y consolidando pues a lo largo de los años, principalmente o inicia pues con motivo de los desastres que se generaron por los sismos del año de 1985, particularmente en la Ciudad de México y en Ciudad Guzmán. Entonces se inicia pues esa iniciativa a nivel federal pues para poder entender, ¿no?, en dónde estamos, qué fenómenos peligrosos nos pueden afectar, cuál es la cantidad de población que está afectada y a partir de ahí pues establecer una estrategia, una serie de programas que permitan un auxilio más eficiente y sobre todo ir construyendo una estrategia de prevención. Entonces, uno de los eventos más importantes que generaron que el gobierno iniciara con estas iniciativas técnicas fue a partir de 1985. Bueno, y en Jalisco, pues particularmente con las explosiones del 22 de abril. Entonces, es una iniciativa que se está construyendo paulatinamente porque pues requiere de mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de grupos de investigación sólidos, fuertes, porque pues desafortunadamente México y Jalisco en particular pues tienen una gran cantidad de problemas, ¿no?, tanto de origen natural como de origen antrópico. Entonces pues, hay que ir entendiendo particularmente qué está sucediendo en las ciudades y en las costas. ¿Quién tuvo la iniciativa? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, cuando se construyó el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahí es cuando inicia pues los primeros esfuerzos, la primera etapa, digamos, de la construcción del Atlas de Riesgos Nacional. Y hay diferentes escalas, diferentes niveles de aproximación se llama, escala nacional, escala regional, escala estatal, escala municipal y escala comunal. Entonces el primer esfuerzo importante es a escala nacional y ya a partir de los 90 pues inician los trabajos en cada uno de los estados, ¿no?, que conforman la República Mexicana y paulatinamente se ha ido bajando el nivel de detalle, digamos, hasta ya empezar a trabajar los atlas municipales, incluso ya se está trabajando los atlas comunales, ¿no?, que ya directamente se enfocan a un punto en particular. Luis Valdivia Ornelas, ¿qué tipo de técnicos, qué tipo de científicos, qué preparación académica tienen los que hacen los atlas de riesgo? Pues mira, en un primer momento pues se enfocó principalmente al tema de los fenómenos naturales peligrosos, los sismos, el tema de huracanes, que es un país de los pocos países en el mundo donde por los dos lados tiene dos costas y en las dos costas se generan ciclones que afectan al territorio. Entonces, en un inicio los especialistas se enfocaron especialmente al tema de los fenómenos naturales. Entonces hay geólogos, geofísicos, geógrafos, etcétera, etcétera. Entonces, pero en un primer momento fue básicamente la parte natural y a los años se empezó a tratar de incorporar sociólogos, antropólogos, urbanistas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los atlas de riesgo requieren una gran cantidad de especialistas en diferentes ramas porque es disciplinario. En Jalisco, ¿qué repercusión tuvo la iniciativa federal? Pues la iniciativa federal repercutió en que se empezó a elaborar el Atlas Estatal de Riesgos. El Atlas Estatal de Riesgos
se empezó una primera iniciativa, fue a principios del año 2000. Nosotros colaboramos a través de la Universidad de Guadalajara, colaboró con el gobierno del estado mediante un convenio para la elaboración del Atlas de Riesgos del estado de Jalisco y más o menos un primer momento de información se construyó en el año 2000. Más o menos 2006 fue con los primeros resultados. Ya había trabajos anteriores, ya se había trabajado la parte metropolitana, particularmente la zona costera, que es una zona muy problemática. Ya había iniciativas, digamos, particulares, pero ya como una política general estatal, más o menos se concretó en el año 2006. ¿Qué papel desempeña dentro de este entorno lo que se llama Unidad de Protección Civil? Pues bueno, es la responsable, ¿no?, del gobierno del estado en poder articular todas estas iniciativas y todos esos trabajos para poder tener información que permita pues tomar las mejores decisiones. Entonces es la instancia responsable de articular todos los esfuerzos de carácter académico y de carácter particular incluso, y de carácter municipal para poder generar una base de datos. Lo más importante es tener una base de datos que permita entender en dónde estamos, qué fenómenos peligrosos nos pueden afectar y cuál es la población que está involucrada y sobre todo cuál es la población más vulnerable, ¿no? Y a partir de ahí ir estableciendo estrategias, pues no nomás de reacción, ¿no?, sino de mitigación, que ahorita se ha tratado de ir reforzando, ¿no?, alertar a la población acerca de los diferentes eventos que sufre pues el municipio o el estado en este caso. Dime en qué consiste la base de datos. La base de datos es una información territorial, es decir, ahí se incorpora, digamos, todo el inventario histórico de los fenómenos peligrosos, el tipo de fenómenos peligrosos que han ocurrido, la intensidad en que han ocurrido, el patrón de distribución de esos fenómenos, la población que ha sido afectada, cómo ha sido afectada, y hacer indicadores, se llaman indicadores de población vulnerable, como sus condiciones económicas, sus condiciones de salud, las condiciones de equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es una base de información territorial que permite entender pues la complejidad, ¿no?, de las zonas, y particularmente pues se está enfocando en los últimos años a las áreas urbanas, porque las áreas urbanas es donde el impacto es más severo a las condiciones del entorno natural. ¿En dónde físicamente está ese banco de datos? Ese banco de datos está actualmente es compartido entre la Unidad Estatal de Protección Civil, parte de la Universidad de Guadalajara, y en los últimos meses hemos estado ya colaborando con el Instituto Metropolitano de Planeación, y entonces nosotros estamos migrando parte de la información que tenemos para tratar de ir actualizando, porque pues como es un esfuerzo a largo aliento, donde se involucra muchas gentes, muchas instituciones y presupuesto, pues es ir construyendo paulatinamente pues la información a detalle que se necesita para que la autoridad responsable pues pueda tomar las mejores decisiones y sobre todo también en el proceso de planeación. ¿Desde cuándo arranca la trayectoria histórica, la acumulación de datos históricos para saber los antecedentes? Pues depende del fenómeno peligroso. Por ejemplo, en parte de sismos, pues se tienen muchos estudios previos elaborados por diversas instancias nacionales e incluso internacionales y locales. Y en el caso de sismo, por ejemplo, ya se tienen como 500 años de observación. En el caso del volcán de fuego, más o menos se tiene esa cantidad también de años de observación, porque ya ha habido pues ya muchos equipos de investigadores que se han involucrado desde hace tiempo. Y nosotros nos enfocamos, por ejemplo, a la parte de fenómenos peligrosos asociados con el tema de inundaciones. En el tema de inundaciones tenemos 100 años de observación. En hundimientos, en todos los demás hundimientos, ciclones, por ejemplo, que es un tema muy importante, también se cuentan más o menos con 100 años de observación. Entonces, la base de datos más o menos bien sistematizada y evaluada y valorada, hay 100 años de observación y eso ya nos permite entender pues qué nos ha pasado como sociedad. Sí. Ahora bien, ¿quién maneja físicamente ese banco de datos como para decir, es que es el físico, es el antropólogo, es el geógrafo, fulano de tal el que está manejando esa información? Bueno, en la Unidad Estatal de Protección Civil hay una instancia que se llama el proyecto del Atlas de Riesgo. Entonces, dependiendo de cada instancia, en la Universidad de Guadalajara hay diferentes grupos de investigación. Particularmente nosotros tenemos la responsabilidad de estar actualizando la parte de inundaciones, que nos hemos enfocado mucho al tema de inundaciones en el área metropolitana, al tema de tsunamis también,
y al tema de hundimientos y deslizamiento. Entonces, dependiendo, digamos, del tema, digamos, es el grupo de investigación o la instancia responsable a nivel estatal. Voy a hacer una pregunta, espero una respuesta después de estos mensajes. La sociedad, el público en general, ¿tiene acceso a ese banco de datos? Y si lo tuviere, ¿cuál es la mecánica? ¿Cuál es la forma de acceder a ellos? Le recuerdo que hay un teléfono directo para utilizar el WhatsApp en este programa. Es el 3318 80 76 41. Nuestro Twitter es @zona 3 noticias, @Arana Cervantes. Y los teléfonos 3122 4200, 3122 4266. Está con usted Luis Valdivia Ornelas, él es investigador de la UDG y es del equipo que ha hecho para Jalisco el Atlas de Riesgo. Qué importante instrumento para evitar los daños que hemos sufrido en el pasado y que muchas veces por impreparación, por imprevisión, por irresponsabilidad, caramba, la sociedad sufre. Pausa. Fíjese que la cultura de los desastres en nuestra sociedad generalmente se ve como o un castigo de Dios o una respuesta de la naturaleza a nuestro mal comportamiento, una cosa así. Pero yo me pregunto, y le pregunto a Luis Valdivia Ornelas, ¿hasta qué punto los desastres naturales o inducidos pues son castigo de Dios y no consecuencia de nuestro comportamiento? Pues mire, los fenómenos naturales peligrosos, pues bueno, son producto de la dinámica propia de la Tierra, ¿no? Los ciclones, los sismos, la actividad del volcán, ciertas grietas, ciertos hundimientos, ciertos deslizamientos. Lo que pasa que también la actuación del ser humano, alterando las condiciones del medio, tumbando vegetación, alterando el suelo, extrayendo agua, modificando las condiciones de la dinámica, hace que esos fenómenos se vuelvan más intensos, ¿no? Y por ejemplo, ahora tenemos el tema del cambio climático, que está influyendo, digamos, en la cantidad o en la intensidad de los fenómenos peligrosos como pueden ser los huracanes. Entonces nosotros ya estamos un poco participando en que los fenómenos peligrosos se puedan intensificar o pueda aumentar la probabilidad de recurrencia. Pero aparte está, digamos, el estudio de los peligros, pero también está el estudio de la vulnerabilidad, que es decir, las condiciones de población. En unas zonas metropolitanas amplias, pues generalmente mucha población se asienta en zonas peligrosas, y es gente pobre, con pocos recursos, y eso hace que alguna inundación pues afecte de mayor manera pues los asentamientos humanos. Entonces hay una mezcla, ¿no?, de variables naturales y variables antrópicas para que se genere un desastre. En el caso de los fenómenos peligrosos, pero también tenemos fenómenos de origen antrópico, como pueden ser los químicos, ¿no? Por ejemplo, la explosión del 22 de abril, o ecológicos sanitarios, derrames, por ejemplo, la colonia moderna. Entonces, hay toda una serie de fenómenos que también directamente tienen que ver con la actividad del ser humano. Hay una cuestión entonces, te pregunté, ¿cómo puede la sociedad tener acceso a la información que tiene ese banco de datos sobre la cuestión del Atlas de Riesgo? Pues la información es una información especializada, ¿no?, que se monta en unos que se llaman sistemas de información geográfica, que generalmente se manejan en computadoras. Pero parte de esta información sí es pública. Está, digamos, en la página de la Unidad Estatal de Protección Civil. Parte de la información, no toda, porque no necesariamente tiene que ser toda la que sea pública, pero parte de la información está ya en la página de la Unidad Estatal de Protección Civil. Otra parte también está de lo que era el Instituto de Información Territorial, también ahí estaba montada también alguna información. Y por el lado de nosotros, pues básicamente también nuestro trabajo es también de publicación. Recientemente nosotros elaboramos un libro, acaba de ser publicado hace un mes, donde también se muestra la información para entender pues en dónde estamos y qué nos puede suceder. Entonces, afortunadamente en los últimos años sí ha habido un esfuerzo para que la información empiece a llegar a la sociedad, porque es una de las partes más importantes, ¿no?, contar con información para saber cómo podemos actuar ante una eventualidad. Luis Valdivia Ornelas, hace un momento dije ocurrió
En Guadalajara se sintieron temblores y desastres muy marcados. Dinos, ¿hasta qué punto ese atlas de riesgo toma en cuenta el volcán de Colima? Quiero entender que a lo mejor por ahí va ese tipo de peligros. Sí, nosotros en la visión estatal tenemos que incorporar toda la información acerca de los fenómenos peligrosos que han afectado históricamente y actualmente a las comunidades. Por ejemplo, ya se tiene bien trabajado la actividad del volcán de fuego por el Observatorio Volcanológico de Colima y la gente de la UNAM. Hay un trabajo ya muy serio, muy profundo, muy amplio, ya se tienen identificados, digamos, los escenarios de mayor peligro, ya se tienen identificadas las comunidades. Ya hay un programa muy específico, incluso por la Unidad Estatal de Protección Civil, dirigida por el mayor Trinidad López Riva, se sabe más o menos cómo hay que operar. También se tiene, digamos, una zonificación sísmica. Esa zonificación sísmica se hizo más después precisamente de los sismos del 85. Eso la hizo la Comisión Federal de Seguridad hace algunos años. Entonces ya se tienen identificados los valores, se llama valores de aceleración, y a partir de ahí se establece una normatividad que obliga a la gente que construye diferentes tipos de vivienda o de infraestructura mayor, para que esta infraestructura capte o resista los eventos intensos de sismicidad que se presentan en Jalisco, ¿no? De acuerdo con los registros que tienes del volcán de Colima, ¿cuál ha sido la erupción más destructiva, la que ha dejado más rastro de tragedia? La de 1913. En enero de 1913 hubo una explosión muy violenta del volcán. Hubo una gran emisión, particularmente son volcanes que generan nubes ardientes, ¿no?, sobre sus laderas, y genera una gran emisión de ceniza. Entonces la del enero de 1913 pues generó una gran cantidad de ceniza que se obscureció todo el sur de Jalisco, ¿no? En Ciudad Guzmán cayeron como 20 o 25 centímetros de ceniza. Es más, la ceniza llegó hasta Zacatecas. En Guadalajara también se hace reportes que cayó ceniza como unos 2-3 centímetros. Cubrió todo el estado de Jalisco, cubrió parte del estado de Zacatecas. Entonces, por ejemplo, ese es el escenario de mayor peligro ante una eventualidad de una erupción importante del Colima, ¿no? Y lo bueno es que ya se está monitoreando, está perfectamente monitoreado y se está entendiendo su comportamiento. Y, por ejemplo, tenemos el tema de los huracanes. También no hay que olvidar que en Jalisco, en 1959, entró de manera directa un huracán de categoría 5 y destruyó todo el sur de Jalisco, Cihuatlán, Autlán, hubo unos destrozos. Entonces entró con valores de categoría 5 ese huracán. Entonces también tenemos registros importantes de entrada de huracán. Por ejemplo, particularmente en octubre a los huracanes les gusta meterse al territorio, ¿no? Por ejemplo, hubo un deslizamiento muy grande con un huracán en el 55 en Atenquique, ¿no? Incluso se destruyó parte de la fábrica, queda todavía restos de esa fábrica. Fue una tragedia. Sí, cuando uno recorre la carretera antigua todavía quedan restos de ese alud enorme que se desprendió de las partes altas del 16 volcán. de octubre, ¿verdad? Sí, de 1955. Sí, de 1955. Recuerde, nomás voy a tomar como un punto de referencia, ¿no? Ese día, a las 10 de la mañana aproximadamente, se vino una luz de proporciones tan inimaginables que comenzaron en las faldas del Nevado de Colima, se vino por el arroyo que se convirtió en río de Atenquique y destruyó el poblado. Y fue una tragedia en la que murieron decenas de personas, inclusive, pues da el tema, allí estaba en ese momento, déjeme darle este dato histórico, había terminado de celebrar misa el sacerdote Ausencio Plasencia García. Ese señor Ausencio Plasencia García había ido a rescatar del sagrario el copón con las hostias consagradas y no pudo hacerlo porque el alud se le vino encima y se lo llevó, destruyó la iglesia al grado de que solamente quedó en pie la pura torre y el altar, y no sufrió daño alguno el sagrario con el copón de las hostias. Y hubo una mortandad, fue una tragedia que, bueno, en su tiempo recuerdo perfectamente que el comandante de la 15ª zona militar era el general oaxaqueño José Pacheco Iturribarría, y tuvo que mandar
a todo el regimiento de Sayula para auxiliar a las personas, porque se quedaron aisladas. Atenquique se quedó absolutamente aislado y las pocas gentes que quedaron, de manera que los puentes, las vías de comunicación dejaron de existir, y a través de esa operación del ejército se les pudo llegar pues con alimentos, con ciertas medicinas, y pudieron llegar auxilios a las poblaciones cercanas a las rancherías y sobre todo a lo que quedó de Atenquique, Jalisco. La fábrica de Atenquique duró aproximadamente 6 meses paralizada porque la luz llenó las bodegas, las máquinas, los cuartos, absolutamente todo. Fue una tragedia importante. No más que mire, ya me voy por otro lado, hombre. Déjeme hacer una pausa. Marcos Arana, en Zona 3, 91.5 FM. Le pregunté a Luis Valdivia Ornelas, ¿es posible prever una erupción? O sí, cuando menos conocer que va a haber una erupción del volcán. Por ejemplo, ya se tienen modelos de comportamiento del volcán de fuego, a través precisamente del recuento histórico, ¿no? Se sabe que hay ciertos periodos donde tiene más actividad y se forma un domo en el cráter, y en función del comportamiento del domo, digamos, es la cercanía de la erupción, en términos generales, ¿no? Lo han trabajado mucho, pues lo trabajó el padre Arriola, Severo Díaz, y otros personajes de Jalisco, y particularmente la gente de la UNAM, del Instituto de Geología y de Geofísica, y en los últimos años la gente del Observatorio Vulcanológico de Colima. Entonces ya se tienen monitoreos, se tienen, digamos, indicadores, se sabe que ante una eventualidad pues aumenta la sismicidad, cierto tipo de sismicidad, aumentan ciertos valores de emisión de gases, ciertos valores de deformación, incluso la observación directa también dice mucho, el comportamiento del domo en el cráter. Entonces, en el caso del volcán de fuego se tiene una buena cantidad de información, y aparte se tiene equipo por parte de las unidades estatales de protección civil de Colima y de Jalisco, y lo están monitoreando constantemente. De hecho, hay un observatorio de la unidad estatal en la parte alta del de nieve, ahí permanentemente lo están observando, y eso da pues la certeza de que ante una eventualidad pues puede haber una reacción inmediata, ¿no? Sobre todo para que la gente que está en las zonas de mayor peligro, que son las barrancas, y en Ciudad Guzmán, que es donde generalmente cae la ceniza, pues pueda haber una reacción inmediata, y que la gente no se vea afectada mayormente, ¿no? Ya estamos más preparados. Sí, en el caso del volcán estamos bien preparados. Otra cosa, te invito a que vayamos a Zapopan. En Zapopan aparecieron unas grietas, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo. Dinos de qué se trata. ¿Qué es eso de esas grietas que se están abriendo en Estipac? Mira, nosotros empezamos a estudiar las grietas, las del 86. Yo cuando apenas me incorporaba al Instituto de Geografía, a invitación del doctor Enrique Estrada Faudón, aparecieron unas grietas en la zona de Santa Lucía, y ahí empezamos a estudiarlas para ver su comportamiento. Y pasaron los años y volvieron a aparecer pues las famosas de Nestipac, porque fueron grietas enormes, ¿no? De más de 1 kilómetro de longitud y como hasta 23 metros de anchura y como 18 metros de profundidad. Y fueron famosas desafortunadamente porque ahí murió un bombero. Y a partir de ahí nosotros nos abocamos a estudiar el fenómeno, ¿no? Y entonces lo que primero hicimos es, bueno, es algo excepcional, es algo que ha ocurrido solo una vez o ha ocurrido en otras ocasiones, y nos fuimos un poco a la parte histórica, ¿no? Para nosotros es muy importante entender si los fenómenos se han presentado en algunas otras ocasiones, y nos dimos cuenta pues que el valle de Tezistán pues es proclive a la generación de ese tipo de fenómenos de agrietamiento, y nosotros tenemos documentado alrededor de unos 16 eventos de agrietamiento importantes en los últimos 70 años. Los hemos encontrado en las inmediaciones de la catedral, bueno, del centro histórico, en la zona del Profundo, en la zona de la Tusanía, en la zona de Santa Margarita, en la zona de la base aérea, y en los últimos años los encontramos en la zona de Nestipac, Santa Lucía. Entonces es un fenómeno recurrente que está directamente vinculado con el tema de las condiciones del sitio, es decir, la geología, el acuífero y el agua que se concentra sobre zonas de líneas preferenciales. Son valles muy ricos en agua, ¿no? Porque se infiltra la mayor parte del agua que se precipita. Claro, ahora con la urbanización se modifica drásticamente
ese comportamiento. Pero es un fenómeno natural, donde el agua del subsuelo se va concentrando sobre las fracturas y al concentrarse empieza a hacer pequeñas oquedades que se van ampliando en función de la actividad del agua, y al tiempo se colapsa de esas galerías, se colapsa el techo y aflora como grieta. Entonces nosotros ya tenemos bien documentado ese fenómeno, porque también se relacionaba con la extracción del agua del acuífero, pero ahorita precisamente se está tratando de estudiar qué relación tiene la extracción del agua del acuífero en incrementar el fenómeno, ¿no? Que digamos es la parte, digamos que estamos prestando atención. Fundamentalmente, ¿qué es lo que provoca eso? La actividad del agua freática sobre secuencias de pómez no consolidadas y líneas de fractura. Nosotros todas las fracturas, todas las grietas que hemos mapeado o cartografiado en la zona de Nestipac, todas tienen una orientación preferencial, noroeste-sureste. ¿Qué significa? Que hay un control geológico de esas fracturas por fenómenos de origen tectónico. Entonces el agua del acuífero se va sobre esas líneas de debilidad en el subsuelo, y como la pómez es muy heredable, entonces empieza a generar oquedades, como lo vimos nosotros en la base aérea. Tuvimos la oportunidad de observar, incluso meternos un poco a una oquedad natural que se formó precisamente por la acumulación anómala del agua que se produce debido a la falta de infraestructura y al crecimiento urbano en la calle de Ramón Corona. Toda el agua que se genera por Ramón Corona se concentra en una parte de la zona de la base aérea y se satura el suelo, entonces el agua busca la salida y genera estas oquedades sobre estas líneas de fractura. Dicen quienes saben que el agua no es tonta y que busca la salida por donde la encuentra. Bueno, esa es otra cosa. ¿Qué superficie abarca este atlas o esta zona de riesgo concretamente en el ramo de esas oquedades de las que estás hablando? La superficie todavía la estamos ahorita cuantificando, porque estamos ahorita precisamente trabajándole a la Unidad Municipal de Protección Civil con el licenciado de Nápoles, y estamos haciendo la cartografía precisamente del polígono de afectaciones de las grietas que ahora aparecieron en Los Ángeles de Nestipac. Entonces es una zona amplia generalmente que va de Nestipac a Santa Lucía, porque nosotros ahí tenemos registro por lo menos de 2, 3, 4, como de unas 7 grietas ahí de los últimos 30 años. Entonces es una zona susceptible, ¿no? Porque es una zona baja con problemas naturales de desagüe, pues se llamaba el húmedo. Es una zona donde el agua es muy somera, la freática, ¿no? Entonces, el problema ahorita es de que hay una urbanización, ¿no? Y esta urbanización está modificando drásticamente los valores de infiltración y de retención, porque las calles se convierten en los canales que no existen. Porque en el Valle de Tezistán habían los famosos vallados, que eran canales de tierra que separaban un predio del otro y que hacía que el agua en exceso se canalizara. Pero ahora no, desafortunadamente eso están desapareciendo, entonces las calles se están convirtiendo en los canales. Entonces se satura el suelo de manera intempestiva y se rompe el suelo por estas líneas de debilidad. Pues Héctor Robles, ahí te hablan, presidente municipal de Zapopan. Alfredo Preciado se está comunicando, nos está chateando de Tepatitlán. Dice, hace 15 años sentimos sismos solo en Tepatitlán, pero nunca tuvimos una explicación de este fenómeno. Ojalá nos pudieras orientar sobre esto. Y una pregunta muy concreta, el Cerro Gordo, el histórico Cerro Gordo, ¿es un volcán? Sí, se llaman volcanes. Hay volcanes poligenéticos, es decir, son grandes volcanes como el de fuego, y monogenéticos, que como el Cerro del Cuatro o el Cerro Gordo, pues sí, precisamente son volcanes relativamente del punto de vista geológico recientes, más o menos tienen alrededor de 1 millón de años. Y en el argot de las ciencias geológicas, pues es decir, de ayer, ¿verdad? Bien, entonces, otra cosa, en la zona metropolitana de Guadalajara comenzamos a sufrir ya los cíclicos problemas de inundación. El atlas de riesgo de la zona metropolitana, ¿tiene detectados puntos específicos? Sí, ahí tenemos un trabajo muy a detalle. Nosotros nos echamos un clavado en poder documentar de manera fehaciente, hacer un diagnóstico adecuado para ver la magnitud del problema, y nosotros tenemos 100 años bien sistematizados de información, y eso nos ha permitido entender esa relación entre la presencia de inundaciones con el crecimiento urbano y la creación de infraestructura. Entonces ahí sí nosotros tenemos un diagnóstico muy detallado de lo que nos ha pasado como ciudad a partir de que se empezó a entubar la primera sección del río San Juan de Dios a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se metió la primera sección de un colector por el
por el gobernador, creo que Ahumada. Sí. Sí, ahí empezó, digamos, las transformaciones que han impactado, digamos, en la capacidad de conducción que tiene el valle del agua de lluvia. Tú eres técnico, eres científico, eres geógrafo. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión que en Guadalajara nuestra cultura consista en entubar y hacer drenajes de nuestros arroyos y ríos, en tanto que en otras ciudades que nos aventajan con siglos de desarrollo, las florecientes ciudades son al borde de los grandes ríos? Pues yo digo que fue un error técnico, ¿no? De pensar que se podía sustituir un cauce por un colector. Pero yo digo que fueron otro tipo de decisiones las que se tomaron para que se dieran esos hechos, ¿no? Digamos, incorporar espacios a la urbanización. Yo pienso que fue la parte que, pues, fue más fuerte, ¿no? En las decisiones que se tomaron, ¿no? Desaparecieron ríos, digo, en el caso de San Juan de Dios, pues bueno, se metió un colector, pero por ejemplo, el caso del Arenal, pues ni siquiera colector. O sea, literalmente desapareció sobre la mancha urbana. Entonces, pues ante eso, y luego creció la ciudad de una manera desproporcionada, entonces cambian las condiciones de infiltración. No es lo mismo un suelo de pómez donde se infiltra el agua a un suelo donde está concreto. Literalmente lo que cae escurre. Entonces se incrementaron los valores de escorrentía de manera exponencial, y ante un sistema donde nomás exclusivamente había un eje que conducía el agua hacia afuera, que era San Juan de Dios, pues se generaron todos esos problemas, ¿no? Se trataron de resolver metiendo otros sistemas de colectores, ¿no? Para que la presión no fuera sobre el San Juan de Dios, pero ha sido muy difícil porque el crecimiento urbano ha sido completamente exponencial y ha alterado de manera drástica los procesos del ciclo del agua. ¿Es un sueño imposible pensar en la reapertura de ríos y arroyos en la zona metropolitana? Yo digo que a corto plazo sí, pero tal vez a mediano y a largo plazo se tiene que ir planteando el tema de manera seria y formal. Importante. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Hay muchas preguntas que ya te están planteando para que en el último tramo las resuelvas. Pausa. Luis Valdivia Ornelas, cuéntanos, te están pidiendo tu opinión sobre el arroyo de Atemajac y todos los afluentes que lo conforman. Lo que sucede es que el arroyo de Atemajac es uno de las microcuencas, se les llama así técnicamente, pues más importantes del valle de Atemajac. Drena toda el agua que se precipita en la parte norte entre Guadalajara y Zapopan. Entonces es un dren muy importante, y particularmente lo es ahora porque pues hay un proceso de urbanización de su parte alta, es decir, de la zona de la Coronilla, entre Periférico, Vallarta y Acueducto, se está urbanizando, y son las zonas más sensibles donde se modifican drásticamente los valores de escorrentía. Entonces, desafortunadamente, al urbanizarse, y sobre todo al urbanizar con espacios donde el coeficiente de infiltración se llama cero, por ejemplo, donde hay grandes estacionamientos, grandes naves, generan lo que se llama coeficiente de infiltración cero, ¿no? Entonces todo lo que se precipita escurre. Entonces todo está llegando a los canales que alimentan el canal de Atemajac, y entonces pues ya no tienen la capacidad porque este canal ha sido constantemente segmentado, y entonces tiene una cantidad de zonas de desborde. Y aparte hay los espacios que no están urbanizados, están como yo imagino que en algún proceso de especulación, entonces hay una erosión de gran cantidad de sedimento que hace que se colmate el canal. Entonces pues no tiene la capacidad de conducir estos grandes volúmenes que se generan por esas tormentas tan intensas, que pues está empezando a desbordar desde hace tiempo. Entonces el problema, por ejemplo, de la Atemajac es que hay una parte en la zona cercana a Plaza Patria que al desbordarse pues arrastra vehículos, como la semana pasada. Entonces tiene que ver, por ejemplo, hay una política de intervención muy clara en la parte alta para que los desarrollos que se vayan a dar y que estén dando no generen mayor escorrentía y que ésta se incorpore a un canal que ya es completamente insuficiente. Nosotros, en el caso particular de esa zona, nosotros ya tenemos un estudio muy particular, técnico, donde se tiene toda la información que nos permita establecer una estrategia un poco distinta de lo que ha venido dándose para poder tratar de controlar el tema de las inundaciones. No van a desaparecer. ¿Qué función desempeña la presa en el Parque Ávila Camacho? Esa presa se hizo con la función de retener los picos de las grandes avenidas, porque como sabemos, pues todo el mundo sabe que pues, en Guadalajara llueve mucho y llueve muy intensamente, entonces generan picos muy peligrosos
de desborde. Entonces esa presa en parte se hizo para detener ese pico en la inundación, ¿no? Para administrar, retener un poco el agua y que se vaya, digamos, desfogando de manera más ordenada. Con el paso del tiempo, pues empezó a darle otra orientación, ¿no? Una zona recreativa, un espacio verde, que también es muy importante, pero la parte principal, original, fue un manejo hidráulico del cauce del río, ¿no? Es decir, de retener las grandes avenidas. Esa fue la primera, digamos, orientación que tuvo esa infraestructura. Entonces ahora pues, se tiene que combinar, ¿no? Pues un espacio muy importante, ¿no? De infraestructura. Va a pasar, incluso va a pasar, la línea del tren va a pasar por un lado, entonces es un espacio que se tiene que recuperar, ¿no? Tanto para la parte hidrológica como la parte de esparcimiento de la población. Qué importante lo que estás diciendo, Luis, porque, bueno, como ciudadano, yo le pediría, don Ramiro Hernández, no vaya a intubar el arroyo de Atemajac, hombre, no vaya a hacer una avenida para coches ahí, por el amor de Dios, haga un par de, ¿cómo se llaman?, parques lineales, para que la gente disfrute, recupere el cauce natural de ese arroyo y no lo vaya a intubar, o no sé si don Enrique Alfaro tenga algún pienso de esos, pero imagínate que recuperara la gran presa del Parque Ávila Camacho, no solamente para la vista, sino lo que tú estás diciendo, para una función preventiva y geológica. Bueno, pero esas son otras cosas. A ver, dinos por favor, ¿con qué frecuencia se actualiza el Atlas de Riesgos? Tiene que actualizarse cada 3 o 4 años, ¿no? De preferencia que las administraciones, sobre todo en las áreas metropolitanas, nosotros consideramos que tiene que actualizarse una vez en la administración, cuando entra a la administración. Sobre todo en áreas metropolitanas, que son las zonas más complejas, ¿no? A nivel estatal, pues cada 4 o 5 años se deben de actualizar. La autoridad les pide opinión a ustedes técnicos, o ustedes técnicos de su propia voluntad le plantean sus inquietudes a la autoridad. Son las dos cosas, ¿no? A la vez, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, ahorita tenemos una relación muy estrecha con las unidades municipales de protección civil, colaborando, por ejemplo, en el caso de las grietas, en el estudio técnico, ¿no? Entonces es la combinación de dos aspectos. A veces nosotros sugerimos, aportamos, damos algún informe, generamos iniciativas de colaboración. Para nosotros es muy importante establecer iniciativas de colaboración, de intercambio, porque pues nos enriquecemos, ¿no? La universidad se enriquece y también el gobierno estatal y municipal. En la zona metropolitana de Guadalajara, ¿los municipios más riesgosos cuáles son? Pues desafortunadamente son casi todos, pero Zapopan por la superficie que abarca y la diversidad de territorios, ¿no? Zapopan abarca desde la Barranca, la Sierra de Tezistán, el valle de Tezistán, la Sierra de la Primavera, Colomos, la parte del Valle de Atemajac, una gran cantidad de desniveles topográficos y geológicos. Por el territorio es Zapopan, pero Guadalajara, pues bueno, porque está en medio de una zona completamente urbanizada, ¿no? Nomás quedan algunos espacios pequeños como son los cerros. Y también Tlajomulco entró en una etapa muy intensa de urbanización hace una década y se modificaron drásticamente las condiciones hidráulicas de ese valle, ¿no? También hubo pérdida de canales, urbanización en zonas bajas, anegables. Entonces, pues desafortunadamente todos los municipios tienen condiciones de riesgo alto, ¿no? ¿Cuántas cuencas grandes tiene el Valle de Atemajac? Pues mira, cuencas que todavía existen como tales, digamos, es el arroyo seco, que baja por la Primavera y atraviesa Arenales Tapatíos, el Briceño, que también hay ahorita problemas importantes de inundación y de agrietamiento. La de Atemajac, la de San Juan de Dios, pues que ya ahorita ya es un tubo, y las que desaparecieron, el Chicalote, el Arenal, que pasan aquí por Plaza del Sol. Y bueno, San Ramón, en la zona oriente, San Andrés, el Álamo, en la parte centro, pues muy famosa era el Álamo, y el Agua Azul, el Agua Azul era un regulador natural de las grandes avenidas, y lo convertimos en parque, y después lo convertimos en un área industrial, y luego quedó ahora abandonado. Entonces era un área muy importante de regulación hídrica. Entonces, pues bueno, se ha modificado todo. En el caso, ojo, de la cuenca del Ahogado, ¿qué significa esa cuenca del Ahogado con su gran planta de tratamiento de aguas negras que se construyó ahí? Pues precisamente es una de las cuencas más importantes que nacen en el Valle de Atemajac, y el río Seco, en vez de drenar hacia el San Juan de Dios, drenó hacia Toluquilla. Y entonces es una de las cuencas más importantes que están ahorita habiendo procesos de urbanización. Por ejemplo, en la zona de Bugambilas está urbanizándose la parte alta de los cerros,
se están incrementando los valores de escorrentía, entonces es una zona muy importante de regulación hídrica con el canal de las Pintas. Ya desapareció la presa, pero ya no está el espejo de agua, ya no está el agua, pero está esa condición de inundabilidad que sí debería de haber una política, una atención en esa zona para que no se den los procesos de invasión que se han dado en otros lados y que al tiempo se haya construido una zona de alto riesgo. Te pregunta el señor Cuisen, en el caso del mercado Corona que se está construyendo en este momento, que parece que tiene problemas de mantos freáticos, ¿tu opinión sobre esa situación? Fíjate que no conozco muy bien, pero generalmente pues todo el Valle de Atemajac tiene problemas de presencia de aguas someras debido a esa condición tan particular que está constituido, ¿no?, de pura pómez. No conozco el tema de particular, pero bueno, es una condición general, ¿no?, del Valle de Atemajac, que se presenta agua de manera muy somera. ¿El atlas de riesgo ha sido tomado en cuenta para el túnel de la línea 3 del tren eléctrico desde la Normal hasta Revolución? A mí me han pedido recientemente una opinión de qué información nosotros tenemos. Acabo de ir con un ingeniero hace un par de semanas y básicamente nos pidió una información de lo que conocemos, sobre todo de las zonas de relleno, de las zonas que ha habido problemas de hundimiento, de las galerías filtrantes, ya que aquí era muy famoso el tema de las galerías filtrantes, de los túneles entre los diferentes La Merced y Catedral. Nos ha pedido algo de información recientemente de manera informal. Luis Valdivia Ornelas, nos ilustraste muchísimo sobre este atlas de riesgo. Gracias por venir a este programa. A ti muy amable por la invitación. Y a usted que nos escuchó, gracias por haber seguido este tema, creo que es importante. Pásela bien, Canal Continental de Noticias.